Bueno, ¿cuál es el objetivo de la fisiología de en anatomía no hemos hablado de mismo cuarto? No. Ya me la terminaron de decir. Pero aquí vamos a hacer un recuento rápido de los órganos que hacen parte del sistema renal. Cada vez que nosotros ponemos a funcionar un sistema, indudablemente que tenemos que saber cómo está constituido, ¿no? Es decir, cómo está conformado ese sistema para poder ponerlo a funcionar. Entonces, como vemos ahí en la imagen y acabaron de decir, prácticamente el órgano encargado de producir la orina va a ser el riñón, ¿verdad? Cierto. El riñón está regado por las arterias renales. Cuando las arterias renales ingresan, que es rama de la aorta, ¿no es así? Cuando la arteria renal ingresa al riñón, esto es un borde transversal del riñón, dentro del riñón va a estar conformado de esta manera. ¿Qué pasa? Que cuando la arteria renal ingresa al riñón, en la medida en que va ingresando al riñón, ella se va ramificando en diferentes arterias. Es decir, va a dar origen a las arterias lobulares, interlobuliares, pero por último va a dar origen a unas arteriolas llamadas arteriolas aferentes. ¿Así? Esas arteriolas aferentes son las que van a formar, pasemos un tipo de aquí se ve mejor. Esas arteriolas aferentes son las que van a ir a formar básicamente a la unidad funcional del riñón, como es la nefrona. ¿Así? En cada riñón hay millones de nefronas funcionantes que son las responsables de la producción de orina. ¿Así? Aquí en este corte se están viendo, bueno, aquí les quise traer a la arteria renal, la vena renal que recoge la sangre después de dejar a las arteriolas, como sabemos, tenemos que dentro de ese corte transversal vamos a ver que el riñón va a tener una área llamada corteza, que es la parte más externa, y una parte llamada médula. En la médula del riñón vamos a encontrar unas estructuras llamadas pirámides renales. Esas pirámides renales van a conformar los llamados cálices, que son llamados cálices mayores, los cuales desembocan en unas estructuras llamadas cálices menores, que posteriormente van a formar toda esta área que está aquí, que se conoce como pelvis renal. Ojo que dentro del riñón, pelvis renal. Es allí en la pelvis renal donde va a llegar la orina que se produce en todas las nefronas funcionantes que tiene el riñón. De la pelvis renal sale el uréter, que es el que va a llevar la orina hacia la vejiga. Y de la vejiga sale la uretra, que es la que va a sacar la orina al exterior. Aquí tenemos que el riñón no solamente tiene la función de ¿qué? El riñón no solamente tiene la función de filtrar o de producir orina. El riñón tiene múltiples funciones. Como bien decían ahorita, el riñón regula el equilibrio ácido-básico de nuestro organismo. ¿Por qué mecanismo el riñón regula ese equilibrio ácido-básico? Él lo regula porque a nivel del riñón hay unas células especializadas que son llamadas células principales y células intercaladas. Esas células van a secretar iones de bicarbonato e hidrogeniones. Y nosotros sabemos que el equilibrio ácido-básico de nuestro organismo está controlado por la concentración de bicarbonato y de hidrogeniones. El bicarbonato que va a dar la alcalinidad y los hidrogeniones que van a dar la acidificación. El riñón regula los líquidos corporales, porque acuérdense que yo me imagino que cuando ustedes vieron en la primera clase en Fisiología 1, ¿verdad? Morfo 1, les hablaron de líquidos corporales, cómo estaba distribuido el agua en nuestro organismo, de tal manera que normalmente está dividida en un líquido intracelular, extracelular, ¿se acuerdan de eso? Y un líquido plasmático, líquido vascular. Pero que la cantidad de agua que ingresa a nuestro organismo, que aproximadamente son 3.500 mililitros diarios que ingresan a nuestro organismo, que esa agua nosotros la obtenemos ¿de qué? De todas las bebidas en forma de agua pura que tú te tomas, los jugos, todo lo que te tomas como líquido. Y además resulta del metabolismo celular. Todo el metabolismo y la actividad metabólica celular da como resultado lo que es agua. Esa es la cantidad de agua que ingresa a nuestro organismo. Pero la misma cantidad de agua que ingresa a nuestro organismo es la misma cantidad de agua que debe salir. ¿Por qué? Porque debe mantenerse un balance hídrico, ¿no es así? Tú no puedes tener mucha agua en tu organismo y excretar poca agua,
¿Por qué? Porque se va quedando gran cantidad de agua y eso ocasionaría un edema, ¿no es así? Aumento del volumen. Entonces, dentro de esos, el agua generalmente es eliminada de nuestro organismo a través de unas pérdidas llamadas pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Esas pérdidas sensibles son las pérdidas de agua que tú puedes medir. Por ejemplo, tú puedes medir la cantidad de agua que estás perdiendo en las heces y tú puedes medir la cantidad de agua que pierdes a través del riñón, pero no puedes medir las pérdidas de agua a través de la transpiración, a través de la evaporación, a través de la piel, ¿verdad? Por eso se dividen en sensibles e insensibles. Entonces, de esas pérdidas de agua, el riñón aproximadamente pierde diariamente, perdemos a través del riñón 1.5 litros de orina. Ese es el volumen normal de tu orina diario, ¿verdad? Tú puedes medir la cantidad de orina que estás eliminando diariamente, 1.5 litros. Es por eso que es el principal regulador de los líquidos corporales. El riñón regula la producción de eritrocitos. Cuando nosotros hablamos de materia, de glóbulos rojos, ¿no? Sí. Nosotros decíamos que los glóbulos rojos se forman a partir de una célula madre pluripotencial a nivel de la médula ósea, ¿recuerda? Entonces, ante toda situación de hipoxia, en la cual hay disminución de la concentración de oxígeno, ¿qué pasa? Que eso es el estímulo para que unas células especializadas que ahora vamos a ver allí en el riñón, que son llamadas células justaglomerulares, esas células van a producir una hormona llamada eritropoyetina o factor eritropoyético renal. Esa eritropoyetina o factor eritropoyético renal en las situaciones de hipoxia va a ir directamente a esa célula madre pluripotencial a nivel de la médula ósea y va a aumentar la producción de glóbulos rojos. Y si bien nosotros sabemos que si hay más glóbulos rojos, por ende hay mejor oxigenación, ¿o no? Porque los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes son los que van a transportar el oxígeno. Además, el riñón, como bien decía, regula generalmente la producción de la 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Regula la presión arterial, que cuando nosotros hablamos de presión arterial, sí recuerdan que hablamos cómo el riñón regula a largo plazo la presión arterial a través de un mecanismo llamado renina, angiotensina, aldosterona, porque el riñón es capaz de detectar la disminución de las concentraciones de cloruro de sodio a través de una estructura llamada mácula densa. Cada vez que se disminuye la concentración de cloruro sódico en tu plasma, ¿qué hace? Inmediatamente esas células de la mácula densa son muy sensibles a esa disminución de cloruro sódico. ¿Y qué hace el riñón inmediatamente? Empieza a liberar gran cantidad de renina, ¿se acuerdan? Va a sintetizar de cosas a partir de aminoácidos. Bien, vamos a hablar entonces de cómo se forma la orina. Para que se forme la orina se requiere de la nefrona. Desde hoy y siempre vamos a decir que la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón. ¿No es así? ¿Cómo está conformada esa nefrona? Esa nefrona está conformada por, cuando la arteriola aferente, que es rama de la arteria renal, cuando entró al riñón y se subdividió en diferentes arterias, esta arteriola aferente va a formar dentro del riñón este ovillo de capilares, que son llamados capilares glomerulares, no glomerulos, glomerulos, capilares glomerulares, ¿cierto? Estos capilares glomerulares están envueltos por una cápsula llamada cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman se continúa con unos tubos que es llamados túbulos renales. Estos túbulos renales es como si fuese un solo tubo, pero va tomando nombres en diferentes porciones de ese túbulo renal. La primera porción de ese túbulo renal que se comunica con la cápsula de Bowman es el tubo contorneado proximal. Seguido de ese tubo contorneado proximal tenemos al asa de Henle, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, tubo contorneado distal, que es todo este, y túbulo colector.
lo que se ve. ¿Hasta ahí cómo va? Bien. Entonces, cada uno de estos túbulos renales, ¿verdad?, va a tener una función específica para tener como objetivo ¿qué? Producir la orina, ¿no es así? Es decir, que la sangre, el plasma, ¿verdad?, va pasando por este glomérulo permanentemente y aquí se va a filtrar. Y luego ese ultrafiltrado glomerular va a avanzar a lo largo de todos estos túbulos renales donde se va a llevar a cabo unos procesos llamados de reabsorción y de secreción. Reabsorber es pasar del tubo hacia el capilar y secretar es pasar del capilar hacia el tubo. Es decir, que todo lo que se secreta se va a perder por la orina y todo lo que se reabsorbe se va a reutilizar, ¿o no? Fíjese que estas son las nefronas, ¿no es así? En nuestros riñones hay millones de nefronas funcionantes produciendo orina permanentemente. Por eso se dice que el riñón quizás es uno de los órganos más fundamentales e importantes para las funciones nuestras que hasta el mismo corazón. ¿Ya? Sin embargo, pues indudablemente que los dos tienen la misma función, pero se dice que el riñón juega un papel fundamental. Bien, hay nefronas que van a estar localizadas a nivel de la corteza y nefronas que van a estar a nivel de la médula. Acuérdense que les decía que cuando se hacen los cortes transversales del riñón, tú lo cortas la mitad, de pronto Waldi les muestra, no sé si habrán anatomía en el anfiteatro, cortes y productos de riñón. Tú los cortas y vas a ver lo que es la corteza y lo que es la médula. Hay nefronas que van a ser, que se ubican más en la corteza y se llaman nefronas corticales. Y hay nefronas que se ubican más hacia la médula y se llaman nefronas justamedulares. ¿Qué importancia tiene el hecho de que tengamos nefronas corticales y nefronas justamedulares? Fíjate que cada uno de esos tubos, pero vamos a explicar algo mejor para hacerlo y comprendemos eso. Bueno, aquí en este esquema, es un gráfico donde prácticamente estoy significando lo que es la nefrona, ¿no es así? ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué me está haciendo entender allá? Bueno, fíjate que esta es la arteriola aferente que entró al riñón y formó ese ovillo de capilares llamados capilares glomerulares. Esos capilares glomerulares están envueltos por esta cápsula que es la llamada cápsula de Bowman, que se continúa con los túbulos renales. ¿No es así? Por eso en el riñón se van a llevar a cabo estos 4 procesos para formar la orina: la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. De tal manera que, ¿a qué va a ser igual entonces la excreción de orina? Cuando el filtrado glomerular, a través de estos capilares glomerulares, ahora les voy a explicar cómo se lleva a cabo ese mecanismo de filtración, con esas características importantes que tiene ese capilar glomerular. Cuando la sangre ingresa por la arteriola aferente, que está formando este ovillo de capilares, esto se filtra, porque aquí los capilares generalmente no son vasos sanguíneos con paredes selladas, sino que ellos van a tener poros o fenestras, ¿no es así? Para que haya comunicación por dentro y fuera del vaso. ¿Me hago entender? Allá atrás. ¿Cómo vamos? Recordemos que es el examen, ¿verdad? O voy rápido, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces esta sangre se va a filtrar por los capilares glomerulares, se filtran, ellos filtran el plasma. Este ultrafiltrado que cae aquí en la cápsula de Bowman, todavía ahí no podemos hablar de orina, ahí hablamos de ultrafiltrado glomerular. Ese ultrafiltrado glomerular va a avanzar por todos los túbulos que son los túbulos renales, que les decía que la primera porción es el tubo contorneado proximal, se continúa con el asa descendente del Henle, asa ascendente, tubo contorneado distal y tubo colector. Todo ese ultrafiltrado va a avanzar por todo este tubo. En la medida en que avanza por los túbulos renales, muchas sustancias que se filtraron aquí no se pueden perder por la orina. Entonces, ellas van a pasar hacia los capilares y es lo que se conoce como reabsorción. De la misma manera, muchas sustancias que se filtraron, ¿verdad?,
algunas no se filtraron completamente y están en los capilares y necesitamos que sean excretadas. Entonces pasan del capilar hacia el tubo y es lo que se conoce como secreción. Y el resto es lo que va a excretar. Es por eso que la excreción de la orina va a ser igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Ahí se entiende. Aquí en este mecanismo que les quise traer, no son más que sustancias hipotéticas que pasan por el riñón. Dentro de esas son muchas sustancias en las cuales tienen diferentes mecanismos de filtración, de reabsorción y de secreción a nivel de la linfa. Dentro de eso hay sustancias en las cuales generalmente se filtran y todas se excretan. Hay sustancias en las cuales se filtra, gran parte se reabsorbe y el resto se excreta. Algunas otras sustancias, mira, se filtran y se reabsorben en su totalidad, es decir, que no se excretan. ¿No? Hay algunas otras sustancias en las cuales generalmente se filtran, pero a ellas se les suma, no se filtró completamente, ese riñón tendrá algo porque no se filtra cualquier cosa, porque todo está otra vez en los capilares y tiene que pasar o secretarse para ser excretado. Así. Aquí en esta imagen tenemos la filtración cronológica, ¿cierto? Mira qué hermoso cómo la sangre que va entrando por los capilares glomerulares, ¿verdad? Está filtrándose a través del glomérulo y luego va a ir descendiendo ese ultrafiltrado, no se habla de orina, ultrafiltrado glomerular a nivel de todos los tubos. Acá en el glomérulo vamos a encontrar que los túbulos contorneados proximal y distal, que les acababa de decir que el tubo contorneado principal es el primero que sale o el que está más en contacto con la cápsula de Bowman, ¿verdad? Se pone en contacto con el tubo, con el tubo contorneado proximal, se pone en contacto con la pared de la arteriola eferente. La unión de estas células, es decir, del contacto entre el tubo contorneado proximal y la arteriola eferente, van a conformar una estructura que se conoce como mácula densa. Estas células de la mácula densa, todo este conjunto de la mácula densa, el espacio entre la arteriola aferente y la arteriola eferente y aferente, es lo que se conoce como aparato justaglomerular. O sea que la mácula densa hace parte del aparato justaglomerular. Bueno, vamos a hablar de cómo está conformada esa membrana de filtración glomerular. Es decir, la pared que está entre el capilar glomerular, ¿verdad? ¿Cómo está constituida esa membrana, ese capilar glomerular? La pared de ese capilar glomerular. La pared de ese capilar, pasemos la anterior a la que sí, no la de sí. Y después vamos allá, porque eso es un importe histológico de la pared del glomerular. Hasta aquí. Estos son los capilares glomerulares, ¿cierto? Vamos a ver cómo está conformada esta pared de un capilar glomerular en el que va a provocar la filtración. ¿No es así? La pared de los capilares glomerulares es muy diferente a la pared de los demás endotelios vasculares. ¿Por qué? Porque esto que vemos aquí es esto que está aquí, ¿no es así? ¿Sí o no? O sea, esta es la barrera de filtración glomerular, esta es la pared del endotelio. Mira, esta es la luz, este es el vaso sanguíneo, ¿no es así? Y esta es la pared de ese vaso, que es lo que se conoce como endotelio, ¿no es así? Ustedes no ven todos los endotelios, las paredes de los vasos sanguíneos se conocen como endotelios vasculares. ¿Qué pasa? En esta pared de ese vaso, de ese capilar glomerular, está conformado por ¿qué? Está conformado primero por una membrana, descansa sobre una membrana basal. Pero además de eso, tiene una membrana, ¿verdad? Que está conformado por unas estructuras llamadas pies o podocitos. La importancia de esos pies o podocitos es que si ustedes se dan cuenta, estas células no van unidas,
sino que están separadas por unos poros, ¿no es así? Por unos espacios. Esos espacios se conocen como poros, pies o poros enrendidos. Además, en la pared de este capilar hay gran cantidad de fibras de colágeno, hay gran cantidad de proteoglucanos, así, en la pared del endotelio capilar, del capilar glomerular. La importancia de esto es que nosotros sabemos que en nuestros vasos sanguíneos, ¿verdad? En nuestro plasma hay gran cantidad de proteínas, ¿no es así? ¿O no? Las proteínas más abundantes que tenemos son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno, ¿cierto? Además de todo lo que hay ahí en el plasma. Bien. Las proteínas son la síntesis, son los ladrillos para la función de todo nuestro organismo, ¿no es así? Si no hay proteína, no están los pilares, no están los ladrillos para la síntesis de todo. Es por eso que tú no puedes perder las proteínas a través de la orina. ¿Por qué no pierden las proteínas a través de la orina? Porque las proteínas que están circulando en estos capilares glomerulares están cargadas eléctricamente negativas. Los poros que tiene toda esta membrana del capilar glomerular, estos poros en rendija, están cargados eléctricamente negativos. Y si las proteínas son negativas, y ellas intentan pasar por este capilar glomerular, no lo van a poder hacer. ¿No es así? ¿Por qué? Porque las cargas impiden que ellas pasen. Las cargas hacen que ellas repelen al paso de ese capilar glomerular. Es una de las razones por las cuales normalmente nosotros en nuestra orina no debemos tener proteínas. Cuando se daña esta membrana de filtración glomerular por cualquier causa, que se dañen estos poros de la membrana, van a aparecer entonces en la orina gran cantidad de proteína. Por eso cuando tú encuentras proteinuria en la orina, tienes que pensar inmediatamente que el daño va a estar a nivel de la membrana o barrera de filtración glomerular. Y te vas a tropezar en tu vida profesional con gran cantidad de pacientes con síndromes nefróticos, síndromes nefríticos, glomerulonefritis. El daño está a nivel de la barrera de filtración glomerular y que los diagnósticos generalmente se hacen cuando se le ordena un parcial de orina y tiene gran cantidad de albúmina en la orina. Y si tiene albúmina, está hablando de proteína. Y hablamos de una proteinuria significativa. ¿Me hice entender? Sí. Fíjate que también, porque los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes en las máquinas de diálisis, donde el riñón no está funcionando, él está acumulando gran cantidad de sustancias, productos resultantes del metabolismo, gran cantidad de azoado, creatinina. Él está acumulando en su plasma todas esas sustancias que deben ser eliminadas, ¿verdad? Pero como no están funcionando tan bien los riñones, no funcionan, se volvieron insuficiente, ¿qué pasa? Esta membrana de filtración glomerular no está funcionando. Como no está funcionando y como nosotros sabemos que el riñón ayuda a las situaciones de hipoxia, estos pacientes hacen una anemia severa y no porque no coma bien, no por nada, simplemente porque el riñón se dañó y no libera eritropoyetina ni factor eritropoyético renal que estimule a esa médula ósea a nivel de la célula madre pluripotencial para que aumente la producción de glóbulos rojos. Es el mecanismo fisiológico de la anemia de los pacientes insuficientes renales que están en las máquinas de diálisis. Por eso a ellos hay que estar poniéndoles permanentemente eritropoyetina. ¿Hasta aquí? ¿Cómo va? Bueno, entonces vamos a grabar hoy algo y vamos a decir que la filtración glomerular va a ser igual al cociente de filtración a la presión neta de filtración glomerular. No quiero que esto se lo aprendan porque tiene muchas cosas, pero sí quiero que tengamos el concepto de que la filtración glomerular se va a dar ¿por qué? Para que en el capilar, en el glomérulo, se filtre todas esas sustancias, es decir, el plasma se filtre por ahí como si fuese un colador
que va a dejar pasar unas sustancias e impedir el paso de otras, y dentro de esas que impide que pasen son las proteínas, gracias a que a esos poros cargados negativamente en la membrana de filtración glomerular. Entonces, vamos a decir que esa filtración se va a dar, ¿por qué? Porque existe una cantidad de fuerzas que se dan allí a nivel del capilar glomerular, que es lo que se conoce como fuerza o presión neta de filtración, que son las presiones que ustedes conocen que en algún momento estudiaron, como son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, es decir, la presión hidrostática que saca agua y la presión osmótica que mete agua, ¿o no? Pero vamos a decir que el filtrado glomerular normal es de 125 mililitros por minuto, lo que equivale a 180 litros diarios. Esto no lo podemos olvidar. 125 mililitros por minuto, o lo que es lo mismo, 180 litros diarios. Pasemos. Aquí era lo que les estaba diciendo. Para que se lleve a cabo esa filtración a través de esa membrana de filtración glomerular, mira, este es el capilar, esta es la cápsula de Bowman, aquí se está llevando a cabo lo que es la filtración glomerular. Para que se lleve a cabo esa filtración glomerular, se requieren de estas presiones, presión hidrostática y presiones coloidosmóticas o presiones osmóticas, ¿no es así? La presión hidrostática que saca agua y la presión coloidosmótica osmótica que mete agua. Entonces es un juego de presiones que se da a nivel de la membrana de filtración glomerular para que pueda ocurrir esa filtración. Bueno, ¿qué cantidad de sangre está pasando, verdad? Por minuto por el riñón. El volumen de sangre es aproximadamente el 20%, 22% de tu gasto cardíaco. Si normalmente el gasto cardíaco de una persona es aproximadamente de 6 litros, ¿cierto? De 6 litros, el 20% generalmente, o el 22% del gasto cardíaco, es lo que pasa por el riñón por minuto. Pasa 1100 mililitros por minuto de sangre. Imagínate el trabajo que tienen esos riñones. Y cada riñón está pasando 1100 mililitros por minuto de sangre filtrándolo, ¿verdad? Además, también ese flujo sanguíneo va a estar regulado, ¿por qué? Por el mecanismo del sistema nervioso simpático. Acuérdense que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el que libera sus terminaciones nerviosas, las catecolaminas, como son adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿verdad? Mientras que el parasimpático libera el acetilcolina. Acá en el riñón, el flujo sanguíneo renal está controlado solamente por el sistema nervioso simpático, ¿verdad? La adrenalina y noradrenalina a nivel del riñón, de la función renal, a nivel del flujo sanguíneo renal, cuando hay una gran descarga de adrenalina en aquellas situaciones en las cuales produce una vasoconstricción a nivel de los vasos, ¿no es así? Y también hay hormonas que son liberadas básicamente por los mismos endotelios, que son las llamadas endotelinas. Las hormonas estas y el simpático son los que regulan el flujo sanguíneo renal, es decir, la cantidad de sangre que va a pasar por minuto a nivel renal. Bueno. Bueno. Bueno, anterior. Bueno.
Bueno, fíjate, jefe, que voy a explicar rápidamente esto que vemos aquí en la nefrona, ¿no? La serie. Silencio. Esto que vemos aquí es la nefrona, ¿verdad? Aquí, esto que ustedes están viendo, de pronto lo ven muy difícil, pero no es así. Es el mecanismo que se va a llevar a cabo a nivel de esa nefrona para obtener lo que es la orina. Cuando la sangre llega y filtra, cuando es filtrado aquí a nivel del glomérulo, la sangre se filtra, ese ultrafiltrado glomerular va a avanzar a lo largo de los túbulos renales. Al primer túbulo renal que va a llegar ese ultrafiltrado glomerular va a ser el tubo contorneado proximal. En el tubo contorneado proximal se va a dar aproximadamente el 80% de todos los procesos de reabsorción y de secreción. Es decir, que ya ese ultrafiltrado glomerular que pasa al asa descendente de Henle, cuya característica fundamental es que esta asa es muy permeable al agua y ya deja salir gran cantidad de agua, de tal manera que el ultrafiltrado glomerular en esta asa está concentrado. Avanza y llega al asa ascendente de Henle, donde la característica de esta asa de Henle, la función de esta asa de Henle, es que ella es impermeable al agua. Es decir, ella no deja salir agua de tal manera que el ultrafiltrado que estaba aumentado en osmolaridad se va diluyendo. Avanza a nivel de la siguiente parte del tubo, que es el tubo contorneado distal. En este tubo contorneado distal tiene una característica importante y es que en este tubo se reabsorbe el resto de sustancias que no se reabsorbieron ni se secretaron en el tubo contorneado proximal. Y además es aquí, en el tubo contorneado distal, donde va a actuar aquellas hormonas que regulan el volumen y la osmolaridad de nuestros líquidos corporales, como son la aldosterona y la antidiurética. Ya ese ultrafiltrado glomerular que llega al tubo colector prácticamente va a tener una osmolaridad que va a depender de qué? Va a depender del mecanismo que hay entre la rama descendente de Henle, que es una rama muy permeable al agua, y la rama ascendente, que es impermeable al agua. Es por eso que la rama descendente y ascendente son los que van a determinar las características de que tú tengas una orina o diluida o concentrada. ¿Me hice entender? Sí. Es lo que usted había explicado anteriormente. Bien, pase. Bueno, una vez que obtenemos esa orina, generalmente, que tenemos que mirar en una orina que ha sido excretada. Vamos a ver la estructura de un parcial de orina, que lo vamos a hacer en el laboratorio, pero esta semana no, que viene, no la otra, que viene más arriba. Que vas a ver que el aspecto, el color y el olor, ¿verdad? Y la densidad, vas a ver si hay presencia de proteínas o no, vas a ver en el examen microscópico, que ya eso se ve en la microscopia electrónica, si van a ver cilindros, que los cilindros no son más que moldes de proteína. Es decir, que si tú un parcial de orina que haces, tú vas a ver el color, pasa doctora, el color de la orina. Normalmente el color de la orina es un color llamado amarillo ámbar. ¿Quién da ese color a la orina? Cuando los glóbulos rojos, yo les decía que tienen una vida media de aproximadamente 120 días, ellos son fagocitados a nivel del vaso. El vaso fagocita a esos glóbulos rojos y como ellos contienen hierro y contienen hemoglobina, el hierro es reutilizado y se almacena en el hígado en forma de ferritina. Y la hemoglobina se convierte en bilirrubina. Cuando esa bilirrubina pasa por el riñón a nivel del glomérulo, se convierte en urobilinógeno. Ese urobilinógeno es el responsable del color amarillo ámbar a la orina. Es por eso, jefe, si ustedes van relacionando, cuando hay una alteración, hay una hepatitis, por ejemplo, el paciente orina negro con olor a Coca-Cola nazi, ¿cierto? Que es casi como un color de una Coca-Cola. ¿No han visto pacientes con una hepatitis? La orina es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque generalmente hay gran cantidad de bilirrubina y está tiñendo la orina. Cuando encuentras, ese es el color normal. Cuando tú encuentras que la orina varía a diferentes colores, cada uno de esos colores te lleva a pensar en cualquiera de estas alteraciones.
El olor. El olor de la orina generalmente se caracteriza porque es un olor que no ha sido demostrado 100% y se cree que es un olor sui generis. Es decir, que es un olor como típico de la orina, ¿verdad? Pero pueden haber orinas con olor amoniacal. Son características de los pacientes diabéticos en el cual se acumula gran cantidad de urea y de amoníaco y eso le da a la orina ese olor llamado olor amoníaco. Los pacientes diabéticos generalmente tienen orinas dulces, se prueba la orina y es dulce completamente. ¿Por qué? Porque la glucosa se filtra a nivel renal. Dentro de todas las sustancias que se filtran en el glomérulo, las únicas sustancias que tienen un umbral para la cantidad de glucosa que se reabsorbe es la glucosa. ¿Qué pasa? Que cuando tú encuentras en un parcial de orina glucosa en orina, te está hablando de que en plasma está el doble de lo que encontraste en orina. Eso le da a la orina un olor que es azúcar y sabe, un sabor que es dulce. La densidad de la orina va a variar y la densidad de la orina aproximadamente de 1016 a 1022 y ¿quién da la densidad de la orina? La osmolaridad la va a dar la concentración de los solutos, es decir, a mayor cantidad de solutos, mayor osmolaridad. Por eso cuando tú estás deshidratada tienes una osmolaridad elevada en la orina. Allí para que vieran todo lo que tiene tu orina, ¿no? Creo que no te lo vas a aprender, pero debes saber más o menos y de pronto te va a servir cuando estés en el trabajo, ¿verdad? Bueno, allí ese mecanismo que creo que lo habíamos explicado cuando hablamos de presión arterial, que es uno de los mecanismos funcionales que tiene el riñón, que es regular la presión arterial a largo plazo. Cuando disminuye la presión arterial y la masa densa que está en el riñón formado por la arteriola aferente y eferente, ¿cierto? Ellas detectan la disminución de la concentración de cloruro de sodio y disminuye la presión arterial. Inmediatamente, ¿qué hace el riñón? Libera la renina. La renina actúa sobre un precursor plasmático llamado angiotensina y lo convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 va a tener doble efecto. Uno, va a estimular a la glándula suprarrenal que está localizada por encima del riñón y va a liberar lo que es la aldosterona. Y la aldosterona va a actuar donde acabamos de hablar, que actúa a nivel del tubo contorneado distal, aumentando la reabsorción de agua y de sodio. Y de esa manera aumenta la presión arterial. Y por otro lado, también la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Aumenta la resistencia periférica total y por ende aumenta la presión arterial. Bueno, esto no les voy a hablar, es un mecanismo que se llama sistema multiplicador de contracorriente. ¿En qué consiste? Es el mecanismo que se da para obtener una orina o bien diluida o bien concentrada. Es decir, que yo les decía, mira, esto que está aquí señalándose aquí es la rama de las asas del nieve, la rama descendente y la rama ascendente. Entonces, dependiendo de la osmolaridad que tenga tu orina, cuando pasa por esa rama descendente y ascendente de genes, sabiendo ya que la rama descendente de genes es muy permeable al agua y la rama ascendente es impermeable, va a dar características bien de una orina concentrada o de una orina diluida. ¿Quieres seguir?